¿Qué tal? Bienvenidos a Reencuentros aquí en Regenesis Church. Te mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo por primera vez. Bienvenidos, este programa es para toda la familia. Si tienes a los tuyos en casa y nos estás viendo desde casa, tráelos, es el momento perfecto para los siguientes 30 minutos poder hablar de un tema que nos va a ayudar a todos, un tema que nos va a fortalecer, a avivar nuestra fe. Así que bienvenidos una vez más. Antes de entrar al tema, me gustaría hacer una corta oración. Si puedes hacerlo, cierra tus ojos y vamos a entregar ese tiempo al Señor. Padre, gracias por tu presencia que siempre está con nosotros. Gracias por cada persona que nos está viendo, cada mamá, cada papá, cada tío, tía, abuelito. Hoy pedimos que tu presencia nos acompañe, que vengas y hagas algo nuevo y diferente en nuestras vidas y en nuestras familias. Trae tu unidad, trae tu paz, tu esperanza. Aviva hoy nuestra fe con lo que vamos a escuchar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nuestro programa de hoy es vivencias. Vivencias que nos marcan para siempre. La idea central de este programa es las vivencias que cada uno ha tenido con Dios. Esas vivencias que dicen, el Señor me marcó con esto, nunca se me va a olvidar su presencia en este momento de mi vida. Claro, esto no sustituye la palabra de Dios, sino que más bien la confirma. Todo lo que Dios interrumpe en nuestra vida está escrito ya en la Biblia de alguna manera, en algún versículo, en alguna porción de la palabra, y nos damos cuenta que las manifestaciones que tenemos de Dios en nosotros son manifestaciones que confirman las escrituras del formato de Dios, de su autoridad, de su multiforme gracia sobre nuestras vidas. En la Biblia vemos registradas muchas personas que tuvieron encuentros con el Señor y fueron transformados para siempre, para siempre. Cuando uno tiene ese tipo de encuentro con Dios, uno no queda igual, siempre es afectado. Si queda igual es porque fue un momento emocional y que qué lindo y fue espectacular, pero no pasó nada, yo seguí exactamente igual. Tengo un versículo para ti en Primera de Juan, en el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 3, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, eso os anunciamos. ¿Qué leí yo aquí? Todo lo que yo he visto, lo que he oído, lo que he contemplado, lo que Dios me ha dejado ver, eso es lo que yo tengo que anunciar. De eso se trata este programa. Lo que yo he vivido con Dios es importante, no es para guardarlo, es para anunciarlo a otras personas. La palabra dice en el Salmo 34:8: gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Somos bendecidos y podemos disfrutar nuestra relación con él porque confiamos en él, porque sabemos que cuando Dios nos interrumpe la vida y aparece su presencia en una circunstancia, Dios está hablando, nos está marcando destino, nos está redireccionando, no nos está dejando igual, nos está transformando. Así que una vivencia con Dios puede durar un instante nomás, pero sus efectos permanecen toda la vida, porque no son emociones, es el espíritu tocado. Ahora, vamos a desarrollar esto. ¿Qué es entonces una vivencia con Dios? Una vivencia con Dios es un encuentro real con su presencia, con su voz, con su poder, con su amor, que deja una transformación permanente. Este es el significado de lo que es. El objetivo. Sí, de lo que es la vivencia. No es solamente una emoción, como lo dije antes, sino que esta vivencia produce en nosotros obediencia, produce en nosotros crecimiento y produce una fe más firme. Entonces, a eso nos estamos refiriendo. Yo creo que tú en este momento me estás escuchando y tú dices: sí, yo he tenido encuentros con el Señor profundos que totalmente le dieron un giro a mi vida. Y ese encuentro, te lo aseguro, nunca se te va a olvidar.
como podemos encontrar en el Éxodo, Moisés estaba apacentando las ovejas de Yetro, su suegro. Despistado, mirando el sol, mirando los arbolitos, mirando las nubes, mirando la hierba que estaba alrededor, caminando con sus sandalias en un polvero tremendo, pastoreando ovejas, y de pronto ve una zarza que arde y no se apaga. Y allí el Señor llama toda la atención de Moisés. A eso me refiero, una vivencia. Esa zarza ardiendo fue una experiencia que le cambió completamente la vida a Moisés. Nunca volvió a ser el mismo. Todos podemos tener esos momentos con Dios. Déjame decirte que Dios nos habla de manera personal para darnos una dirección. Allí en la zarza, obviamente, fue cuando el Señor lo llamó a Moisés para liberar 2,5 millones de personas de una esclavitud en Egipto. Así que cada vez que Dios se manifiesta y tenemos esa evidencia es porque Él nos quiere dar dirección, no es emocionalismo. Es que yo creo que cada persona necesita ese momento de encontrarse con Dios, y pues uno piensa, a mí nunca se me ha aparecido la zarza y tal vez eso tenía que ser de esa manera sobrenatural para semejante tarea tan extraordinaria. Es única en la historia universal y en la historia bíblica, es única, así que tenía que ser de esa manera. Pero mire, yo creo que desde la sanidad de un simple dolor de cabeza, porque es que cuando uno lo sufre, cuando uno está siendo atormentado por un dolor, por una herida que no cicatriza, y Dios le toca, uno puede ver ahí la mano de Dios, la gloria de Dios, y no tiene que ser una zarza ardiendo, simplemente esa pequeña sanidad que me libró de ese tormento. Experiencias con Dios. Sí, esas experiencias con Dios son tremendas. Miremos este punto que es la vivencia que produce una fe inquebrantable, ¿verdad? Ese es el ideal de Dios, una fe inquebrantable. Pero pues cuando estábamos hablando de este tema, necesariamente me viene a mí a la mente Israel. Israel vio el maná, Israel vio el agua saliendo de la roca, Israel vio el mar abrirse en dos, Israel vio la nube acompañándolos día y noche, y caramba, esa experiencia no les dio la fe suficiente para creer que Dios los iba a introducir a la tierra prometida. Eso a mí me aterroriza, me pone la piel de gallina, y yo les soy honesto, yo tengo que frecuentemente volver a esas experiencias y recordar esos momentos en que Dios milagrosamente se me apareció y me cambió el curso de la vida para mantener esa fe inquebrantable. David cuidaba las ovejitas de su papá y de repente apareció un lobo, otra vez apareció un león, apareció un oso, y él los derrotó. Cuando llegó el momento de enfrentar a Goliat, él ya tenía la experiencia de lo que Dios había hecho antes. Así que obsérvese ahí una muy buena razón para esas experiencias que a veces decimos, caramba, pero Dios, ¿por qué me está pasando por esto? ¿Por qué Dios me permite esto? ¿Por qué me está sucediendo esto y no entendemos? Caramba, es que en esas pequeñas primeras experiencias adquirimos esa fe inquebrantable que después nos llevará a derrotar al gigante. Y uno sigue mirando la Biblia y encuentra pues unas experiencias espectaculares que para algunos son irrepetibles. Por ejemplo, Daniel siendo arrojado en el foso de los leones. Nunca más en la Biblia se menciona una experiencia tan salvaje como esa. Yo trato de imaginármelo. Hace poco creo que tú comentabas de eso. Eso no fue un encuentro amistoso. Daniel fue arrojado al pozo. Qué susto. Y yo me imagino cuando cayó allá y se va a levantar y se encuentra los ojazos de los leones, me imagino que lo olieron y alguno no faltó que le pasara la lengüita aquí en la mejilla. Eso no fue fácil. Sin embargo, esa experiencia, escúcheme, afectó todo el reino. Cuando el rey se levanta por la mañana y le grita, porque el rey apreciaba a Daniel,
Le dice, ¿tu Dios te pudo salvar de los leones? Y David le dice, claro, rey, mi Dios me guardó de la boca de los leones. Eso afectó al rey y con ello a todo un reino. Obsérvese una experiencia personal, un encuentro con Dios de ese tamaño, cómo llega a transformar incluso una nación. Y ahí para adelante encuentra personajes como Josué. Pues Josué vio el mar abrirse en dos. Después él ve el río Jordán abrirse en dos. Él estaba absolutamente convencido que Dios abriría camino para conquistar la tierra. Experiencias sobrenaturales con Dios que van fortaleciendo la fe para que cuando venga una tormenta terrible podamos ser sostenidos y fortalecidos en Dios. Esto de la fe inquebrantable es tan importante porque tú mencionaste cosas como leones, ¿verdad? Como el mar rojo, como el león y el oso de David, también el Jordán, ¿verdad? Pero nosotros como personas en este momento, en la actualidad, tenemos esas experiencias que nos dan una fe inquebrantable. Yo creo que más adelante podemos compartir de eso. Así es, entonces una cosa es las vivencias que Dios nos permite tener, una experiencia con Él, lo cual el resultado es que aviva nuestra fe. Pero el siguiente paso es ¿por qué viví esto? ¿Por qué Dios me permitió pasar por esa experiencia? Y siempre toda experiencia que Dios nos permite pasar es para la gloria de Él. Es para testimonio, es para que otros puedan ver y creer lo que ha sucedido en alguien más, también me puede pasar a mí. Amén. María Magdalena se encontró con Jesús después de que Él había resucitado. Primero llegó Juan, después llegó Pedro, vieron la tumba vacía, se fueron como que se les volaron las cabezas, no lograban como que creer lo que sus ojos estaban viendo, pero María Magdalena se quedó afuera, llorando, preguntando a sí misma qué habrá pasado. De un encuentro con Jesús, al principio no lo reconoce, pero después Jesús le dice, ve y dile a mis amigos, mis hermanos, que yo he resucitado y me voy a reunir con ellos. Entonces ese encuentro donde Jesús dice el nombre de María, y al decir él el nombre de María, ella reconoce que Jesús ha resucitado, que el Hijo de Dios conoce su nombre. No es que ella no lo sabía antes, pero tal vez lo que sabía en su corazón se volvió real. Es una experiencia personal en ese jardín. Y eso, lo que Jesús le dice es, ve y le cuentas a los demás que lo que has visto, lo que has vivido en este momento. Así que esa vivencia era para recordar, para compartir con otros. Otro ejemplo está en Marcos 5. Jesús cruza el lago, el mar de Galilea, y llega a la región de Gadara, donde hay un endemoniado gadareno, famoso por estar encadenado, por su violencia, por su ira. O sea, nadie, o sea, como ciencia ficción, o sea, nadie se quería acercar a ese territorio por este endemoniado ganadero, ese tipo zombie, no sé. Jesús llega, echa fuera a los demonios, y este hombre quiere seguir a Jesús. ¿Quién no querría seguir a Jesús después de ser hecho libre? Después de tanto tiempo, después de vivir en aflicción. Jesús le dice, más importante que tú te entres a este bote conmigo es que vayas la otra dirección, y hay esta cantidad de ciudades adjuntas, aldeas y pueblos que necesitan verte. Yo creo que ni siquiera era escucharlo, era solo verlo. Con solo ver su apariencia diferente, les decía, Jesús es real, Jesús tiene poder, Jesús puede hacer una nueva historia. Si lo pudo con el endemoniado, ese zombie, también lo puede hacer conmigo, con mi familia. Entonces la presencia de este hombre gadareno que fue hecho en libertad en estas ciudades era el testimonio andante de que Jesús hacía milagros. Así que las vivencias personales fortalecen la fe cuando compartimos con humildad, dando la gloria a Dios.
Y por último añado esta frase: el no testificar y compartir lo que Dios ha hecho en nuestra vida es una manera de deshonrar lo que Dios ha hecho. Así que no es posible que tú, que yo, que hemos vivido que hemos visto milagros, que si tu familia ha sido restaurada, si Dios te ha dado trabajo, el momento que más necesitabas, alguien oró por ti y viste la puerta abierta, el no compartir eso es deshonrar lo que Dios ha hecho. Es como decir: Dios, gracias, pero no me importó lo suficiente para compartírselo a alguien más. Y le estamos robando la fe, la gloria, a alguien más, y le estamos robando la gloria a Dios. Ahí va el regaño, ¿no? Sí, es importantísimo. Nuestra mayor vivencia debe ser caminar diariamente con Dios. Muchas personas buscan experiencias extraordinarias, pero Dios desea una relación constante, una relación diaria. En servicios especiales o tal vez en momentos privados especiales con Dios has sentido, por ejemplo, un momento de más unción, has sentido como Dios cambia algo dentro de ti. Y aunque uno, como hemos mencionado, recordamos esas experiencias, las compartimos con otras personas, podemos a veces caer en el error de tratar de revivir esa misma experiencia todos los días. Estaba escuchando un predicador hace rato que él decía que en un servicio, en una canción, se sintió la presencia de Dios, y después todos los domingos ponían la misma canción tratando de revivir ese mismo momento que ya había pasado. Y a veces así somos. Es que esto funcionó, sentimos a Dios con esto, entonces vamos a tratar de repetir. Y Dios no es así, porque Dios no es el Dios del ayer, es el Dios del presente. Es muy interesante que para mí, por lo menos, que el apóstol Pablo nunca realmente, aún en sus sermones, hablaba acerca de lo que había hecho Jesús. Nunca mencionó un milagro, nunca mencionó y Jesús hizo aquel cosa, sino que Jesús predicaba acerca del Jesús hoy, el Jesús del mañana. Jesús había hablado con él en la mañana, ¿me entiendes? O sea, no vivía acerca, no hablaba, no predicaba acerca del Jesús del pasado, sino el Jesús de hoy. A veces nosotros podemos cometer ese error de decir, enfocarnos tanto en esa experiencia que tuvimos hace 20 años en vez de buscar una fresca hoy. Tratar de revivir o recordar ese milagro, buscar en vez de preguntar qué es lo que Dios quiere acerca de mí hoy. La Biblia nos dice en Génesis 5, versículo 24, caminó pues Enoc con Dios. Su mayor vivencia no fue un solo día, pues es que hace 10 años en este servicio yo sentí a Dios, sino todos los días, toda una vida caminando con el Señor. Jesús enseñó en Juan 15, versículo 4, permaneced en mí. La experiencia más grande no siempre son los milagros visibles, sino permanecer cada día en Cristo. Ahora, es muy importante que como cristianos no dependamos de nuestras emociones si es que queremos hacer esto, porque somos personas emocionales. Está bien ser emocional, sí, pero si cometemos el error de basar nuestra relación con Dios acerca de nuestros sentimientos, de cómo me sentí, podemos cometer el error de pensar que lo que Dios me dijo hoy o hizo conmigo hoy o me enseñó hoy no fue tan importante como lo que pasó hace una semana o lo que pasó en el servicio hace una semana. Me explico, si tú sentiste a Dios domingo pasado en el sermón, pero ese sermón te dice, realmente fue un buen sermón, pero no sentí el mismo espíritu, o en esta canción no hubo el mismo fluir. Sin querer nos convertimos en jueces de las experiencias o del mover de Dios, y decir, no, es que no se sintió. Bueno, es que no se trata de sentir, se trata de mis emociones. Es que yo me sentí con paz, bueno, me sentí con gozo, yo no sentí el mover hoy. Entonces, Dios no depende de nuestras emociones. A veces yo creo que las veces que Dios nos habla más claramente es cuando tal vez no sentimos nada, pensamos que nada sucedió, pero allá dentro de nuestro espíritu, de nuestra mente, de nuestra alma, algo cambió, algo Dios nos enseñó. Entonces no podemos depender de nuestras emociones o el sentimiento. Y obviamente esto aplica para cada área de nuestra vida. Si yo solo hago lo correcto cuando siento hacer lo correcto, pues nunca lo haría, ¿verdad? Porque no podemos depender de nuestras emociones que nos fallan. Entonces el error es si siempre estamos recordando ese gran evento que tal vez teniste, o ese gran mover, o ese gran milagro, y tratas de revivirlo, todos los días van a ser una decepción para ti.
porque no es el mismo evento, no es la misma circunstancia, es un día fresco y si mi mente está en el pasado no puedo enfocarme en el presente y me pierdo lo que Dios quiere hacer conmigo hoy. Y si dependo de mis emociones, pues tal vez Dios quería hablarme hoy, pero yo básicamente dije, es que no te sentí hoy. Y tal vez Dios estaba al lado tuyo, tal vez Dios estaba al frente tuyo. Tremendo. Y no quisiste recibir su palabra porque pensaste, ese no fue Dios, estabas pensando en lo que hizo hace 20 años. Entonces, la idea es que cada día tengamos nuestra mente y corazón abierto y dispuesto para decir qué es lo que Dios quiere para mí hoy, caminar con Dios todos los días. A veces lo sientes, a veces no lo sientes, pero no significa que Dios ya no está o se fue o me abandonó, hice algo mal. Somos muy emocionales. Hay que uno recordar que puedo a veces no sentir a Dios por meses, pero puede estar al lado mío todos los días. Amén. Y puedo a veces no sentir nada en los sermones, nada en ninguna canción. Si vas a una iglesia presencial y te ministran y no caíste y no sentiste nada, no significa que no pasó nada. Entonces, las experiencias espirituales no son siempre emocionales o incluyen siempre nuestras emociones, sino es acerca de lo espiritual, es acerca de recordar más allá de la importancia de la experiencia, es la persona que causa la experiencia. Entonces, si tus ojos están en la experiencia, en el sentir, te pierdes de lo que Dios realmente quiere hacer. Sí, el Espíritu Santo puede ser un viento recio, como puede ser un silbo apacible, como puede ser un silencio. Igual de terrible es la comparación. Comparar, si Dios le habló de esta manera a otro, ¿por qué no me habla a mí de la misma manera? Si este que está llorando arrodillado, significa que yo tal vez tengo que hacer lo mismo. Y la comparación también es un gran impedimento para conocer a Dios. A continuación lo que vamos a hacer es, en inglés le llaman rapid fire, en español es como una serie de preguntas rápidas acerca de unas vivencias que tal vez, si te preguntáramos a ti, todos hemos experimentado a Dios de forma diferente, y tal vez para que conozcas un poco de nuestras experiencias y unas preguntas que tal vez te van a ayudar a ti. Entonces la primera pregunta para ti es, ¿cuál ha sido una de las vivencias con Dios, que hay muchísimas, que ha marcado tu vida? Bueno, yo tengo muchas experiencias con Dios que han marcado mi vida realmente, pero pensando en estos días, creo que Dios se ha manifestado a mí siempre con liberación. Cuando yo era joven, resulté visitando una bruja. Y en esa bruja me hizo hacer unos rezos y me hizo unos baños con unos jabones especiales y tenía que hacer unos rituales para restaurar una relación que yo tenía. Eso fue pues obviamente caótico, tuve que pagar además y hacer pues no unos rezos sino como unos baños. Supuestamente eso era frases y oraciones que eran muy bonitas, o sea, parecían unas inofensivas, pero cuando llegué a la iglesia cristiana Filadelfia, lo primero que en el mundo se dice coach, pero aquí mi madre espiritual, realmente, Marta León, el hermano Colin, mi pastor, me vio y dijo, el primer día que yo llegué a la iglesia, él apenas me ve entrar y me presentan a él, una amiga, Sandra Pineda, me dice, mira, ella es Cristina y viene por primera vez. Me acuerdo tanto que era un miércoles y yo me acaban de presentar al pastor, ni siquiera había empezado el servicio. Y el hombre se queda mirándome desde la tarima y me dijo, tú necesitas liberación. Y yo, ¿what? Ay, yo a esta iglesia no vuelvo, me supieron todo. Bueno, el caso es que me conectan con Marta León, que es mi madre espiritual. Y entonces ella comenzó, la primera reunión me dijo, vas a orar, vas a llegar a tu casa y vas a mirar. Y le dices, Espíritu Santo, muéstrame qué hay en mi casa que tengo que sacar. Escucha bien porque esto puede servirte en el ahora. Y entonces yo oré con mucho miedo, le dije, Espíritu Santo, dime qué hay en este lugar que tengo que sacar. Ella me instruyó cómo debía hacer un ayuno de 3 días
y sin ayuno de 3 días con agua, y pues uno está joven y uno tiene todo el impulso, y él obviamente estaba tocada por el Señor. Y entonces yo comencé a mirar, y así de la nada, en tal closet hay 3 libros de metafísica. Metafísica son libros con versículos bíblicos y que tienen una explicación, no a ser cristocéntrico, sino a ser yo-céntrico. O sea, yo puedo, más como la nueva era, y yo puedo, pero utilizando la palabra de Dios. O sea, es como, no es Cristo en el centro, sino yo en el centro, y yo puedo lograr cosas. Entonces el Señor me mostró eso. Luego me mostró 3 libros que hay en mi casa del hinduismo, con los, ¿cómo se llaman esos dioses? Bueno, no me acuerdo en este momento, ya pasaron muchos años. Y unas cadenas con unos animalitos que yo tenía, que obviamente en la Biblia pues están mencionados. Todo eso. Bueno, pasaron los 3 días y yo llegué, y me dijo ella, póngalo en una bolsa y llévelo a la iglesia. Llegué allá y había una señora que se llamaba Marielita Olaya, Estelita Niño y Marta León, y las 3 ancianas de la iglesia cogieron mi bolsa y la quemaron en el patio de la iglesia, y yo estaba recién convertida, y eso era tremendo, porque yo vi que había una liberación tremenda que hubo en mi vida a través de quemar cosas físicas. Yo pulverizaron mis cadenas y mis dijes, quemaron mis libros que yo tenía ahí inocentemente, ¿sí? Y entonces, pero ahí no terminó la historia, Pablo. La historia terminó en que yo voy a casa y me acuesto a dormir, y entonces yo en ese tiempo estudiaba arquitectura, casi que soy compañera tuya de la piloto, y entonces yo tenía una regla T. Esto no es para hacer como dice Juan, una experiencia, pero quiero decirte, los demonios sí existen, y Dios me permitió pasar por esa vivencia para yo reconocer los demonios así, rápido. Puedo identificar demonios rápido porque pasé por ahí. Entonces, ¿qué sucedió? Yo estaba a medianoche, y esa regla T, pues obviamente si alguien abre la puerta, estaba colgada detrás de mi puerta, y si uno abre la puerta así y la cierra, pues la regla iría así, ¿no? Y golpearía así Contra la puerta. Pero la regla, a medianoche la regla comenzó a moverse, fue en péndulo. Y tenía una copa gigante como de champán, donde yo colgaba, era así de grande, donde yo colgaba todos mis collares. Y te estoy contando una experiencia, pero no te fijes en la experiencia, sino en la consecuencia. Entonces ahí están los collares, y los collares adentro comenzaron a moverse en péndulo. Y lo que me despertó, el golpe de la puerta, los collares en péndulo, también tenía un corazón gigante aquí, y en péndulo estaba colgado un corazón gigante que colgaba del techo, y comenzó a moverse. Haga de cuenta un temblor, estaba temblando dentro de mi habitación, pero eso no fue nada. Estaba entre dormida y despierta, sintiendo todo ese ruido y tratando de ver, y veo literalmente que de mi boca sale una mariposa negra de este tamaño. Salió de mi boca. ¿Qué estaba impidiendo que todo eso sucediera? ¿No? Era todas esas cosas que yo había llevado a la iglesia, que las habían quemado, que las habían, en el nombre de Jesús, líderes reconocidos de la iglesia habían hecho esa liberación en mí. Y luego, cuando yo estoy en mi casa, pasa todas estas cosas. Yo me siento en mi cama, sigo viendo las cosas en movimiento después de ver esa mariposa salir de mi boca, que para mí fue literal. Obviamente yo no sé qué fue un momento espiritual, pero dije, en el nombre de Jesús, y me cubro con la sangre de Cristo. Y yo dije eso, y totalmente todo instantáneo. Los collares pararon, el corazón que tenía colgado aquí paró, y la regla T, que es una regla de dibujo que es grande, paró inmediatamente. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Yo sentí que los siguientes 3 días yo tenía sueños con Dios. Tuve el siguiente día un sueño con Dios, después el tercer día tuve otro sueño con Dios, después se los voy a contar, fueron maravillosos, y comencé a caminar como en una nube. Literal, yo no sentía que caminaba en el piso. 3 días que salía de mi casa, yo sentía como si estuviera caminando en las nubes. ¿Qué pasó ahí? Me sentí libre, sentí que cayeron cadenas. Luego empecé un proceso de 3 años o más,
en que todos los miércoles yo tenía cita con mi madre espiritual, me dedicaba 2-3 horas, Marta León, y cada área de mi vida ella me fue examinando, yo fui confesando, me fui arrepintiendo, repitiendo oraciones y liberándome de cosas del pasado de antes de conocer a Cristo, porque la vida que yo tenía era una vida disipada, era una vida de universitaria, disipada y de todo, y así que cuando el Señor me trae liberación, lo que yo entiendo es que después de que tuve ese entrenamiento de 3 años y de liberación personal, mi amada madre espiritual me comenzó a llevar a las consejerías con ella, de otras personas. Y cuando yo entraba a esos lugares, a personas desconocidas, se manifestaban los demonios y comenzaban a gritar y comenzaban a dar voces y era una cosa aterrorizante. Y ella me decía: Dios te ha dotado del discernimiento espiritual porque pasaste por brujería y pasaste por liberación, así que tú puedes identificar demonios. Pero siempre me pasaba lo mismo cuando iba a consejerías con ella, se manifestaban los demonios gritando y haciendo cosas, y cuando orábamos las dos, esos demonios callaban y las personas eran libres. Así que tú habías comentado, lo que vivimos necesitamos compartirlo para que otros puedan también ser, en mi caso, liberación. También nos ha pasado acá liberación a personas desde que llegamos, y es la unción especial. Entonces eso me capacitó, y es una vivencia con Dios, que Dios es real, el poder de Dios es real y los demonios huyen con la presencia de Cristo. Fue muy larga mi respuesta, qué pena. No, tremendo. Qué tremenda experiencia. Sí, no, Sí. tremenda experiencia. Y creo que eso responde, saltando un poco aquí del orden de preguntas, otra pregunta que es: ¿cómo puedo yo compartir esta vivencia sin ser el centro de la historia? Como tú dijiste, no se enfoquen tanto en los detalles. El centro de la historia es que Dios puede hacer algo y siempre está obrando. Siempre Él está buscando traer liberación, traer sanidad, y nuestra vida se convierte en un testimonio. No por nosotros. No sé qué pastor decía, lo de el burrito que Jesús se montó para entrar a Jerusalén. No es que el burrito fuera famoso. El famoso, sí. No, ¿Cómo me miran? el famoso era Jesús. Así que cuando yo comparto mi experiencia, debe comenzar conmigo mi historia y terminar con lo que Dios hizo. Amén. Claro, no fue nada que tú hiciste, no fue nada en la historia que compartiste, probablemente ni siquiera sabías qué rayo estaba pasando. Exacto. Pero sí sabías que al final de la escena estaba Dios, y fue Dios el que hizo algo especial. Otra pregunta es, Teresa, papá, ¿por qué Dios permite experiencias difíciles que después terminan fortaleciendo nuestra fe? Creo que esa es una de las preguntas más humanas, racionales, sensatas que hacemos. ¿Por qué Dios me permitió esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me tocó a mí? ¿Yo qué hice para merecerme esto? Dios permite ciertas experiencias en nuestra vida, complejas, duras. Yo no sé usted por dónde haya pasado, no sé cómo fue su infancia, cómo fue su juventud, cómo ha sido su matrimonio, situaciones difíciles, complejas, que uno no entiende, pero Dios sí tiene un plan y Dios tiene un propósito, y Él quiere usar eso para su gloria y para bendecir a otros y para transformar nuestro carácter, para cambiar nuestro ser. Esas experiencias no son porque soy bonito, porque soy de esta familia o me lo merecí, o no. Dios permite cosas en mi vida para confrontarme, para revisar allá adentro, para formar carácter, para hacernos de temple, para que salga lo que realmente somos, como Amén. Él nos ve y para el propósito para el cual Él nos necesita. Suena fácil, suena sencillo de decirlo, pero yo sé que es difícil experimentar. El apóstol Pedro dice de una manera impresionante, Primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme,
fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5:10. Él os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, yo sé que cuando uno oye poco dice, bueno, son 8 días, está bien. Yo sé que hay males, hay dolores, hay sufrimientos que duran meses y años, que esperamos que las cosas cambien o mejoren o la salud se restablezca. Y el apóstol Pedro dice que en ese tiempo Dios nos está perfeccionando, afirmando, fortaleciendo y estableciendo. El apóstol Santiago, de una manera sabia por el Espíritu Santo, lo complementa y dice: tened por sumo gozo, Santiago 1:2, cuando os halléis en diversas pruebas. Tened por sumo gozo. Eso solo lo puede decir un cristiano, ¿verdad? Nadie se goza por las aflicciones, por las luchas, los conflictos en la casa. Él dice, si está pasando por un momento difícil, siéntase gozoso y sepa que Dios es en ese momento cuando más tiene sus ojos puestos en usted. Tened por sumo gozo cuando estéis pasando por difíciles pruebas, porque la prueba produce paciencia, y la paciencia tendrá su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. A esa respuesta, ¿por qué Dios permite cosas difíciles? Porque nos está perfeccionando, porque nos está moldeando, está sacando de nosotros carácter, está sacando ese temple, nos está llevando a tener esa fe que no duda. Es que uno piensa en David y esa fue su respuesta. Es que yo ya maté un león, yo ya maté a un oso, yo ya maté a un lobo, así que este Goliat, por más grandote que está, eso es pan comido para mí. Él ya sabía cómo era. Esas situaciones difíciles le fortalecen, le afirman en él, le llevan a tener un carácter como él. Mi oración siempre es: pon el corazón como el tuyo y pon la mente como la tuya. Y a propósito, el siguiente versículo, Santiago dice: si le falta sabiduría, pídasela a Dios. Amén. Creo que es una maravillosa herramienta que nos dé sabiduría para poder enfrentar esas experiencias que a veces no entendemos, pero que sépalo, siempre tienen un propósito y terminará bien. Ahora, eso quiero añadir a esto, que nuestro programa se llama Vivencias. ¿Y por qué estamos hablando de experiencias difíciles? Porque una de las cosas que siempre pasa al cristiano son experiencias difíciles, dentro de las cuales en ese proceso tiene vivencias con Dios. Ve a Dios manifestarse. Entonces no es un momento específico, sino es un proceso donde el Señor se manifestó en ese proceso y fortaleció tu fe. Así es. Bueno, tenemos 2 preguntas más. Ya mencionaste esto, Juan, pero ¿qué es una herramienta práctica que yo puedo usar para distinguir una emoción de una verdadera experiencia? Habrás escuchado personas exadictas, por ejemplo, que te dirán: a veces uno sufre tanto por tanto tiempo que algo dentro de tu alma dice no más. Y ahí esa persona, digamos un alcohólico, nunca bebe más. Y él nunca fue a una reunión, nunca hizo 12 pasos, 30 pasos. Nadie oró por él. Tal vez ni siquiera pidió perdón. Pero algo adentro de su alma dijo hasta aquí. Y fue libre. Entonces no hizo nada especial. Simplemente sucedió. Y es inexplicable. Yo diría que hacía similar a veces son las experiencias con Dios. Tal vez no tan dramáticas, algunas sí, que es inexplicable. No hiciste nada, no leíste un libro, no seguiste los pasos, no sentiste una emoción, no fue una decisión, yo voy a cambiar, no fue por tus fuerzas, sino algo adentro de tu corazón o de tu vida, de tu mente cambió. Y notas el antes y notas el después y no sabes qué pasó, pero Dios hizo algo. Así son las experiencias con Dios. Entonces es algo que no puedes fingir. Puedes fingir una emoción, puedes pretender, podemos ser actores, podemos caernos en la administración, podemos decir yo sentí
y realmente simplemente fue que la música estuvo buena y el servicio estuvo bueno y saliste alegre, lo cual es bueno. Las emociones se pueden fingir, se pueden pretender, se pueden sentir, pero las reales experiencias con Dios a veces ni siquiera las puedes explicar, pero tú sabes allá dentro de tu corazón que algo sucedió. Puede ser en un servicio, puede ser tu tiempo de oración a solas, puede ser cualquier lugar, porque Dios se manifiesta. Puedes estar caminando, puedes estar trabajando y puedes tener una experiencia con Dios ahí. Así es. Bueno, y por último, para otra vez, ¿qué vivencia con Dios quisieras dejar como legado a la siguiente generación? Creo que lo más importante para mí y para mis hijos, que es la siguiente generación más cercana que tengo, aunque sé que allá familias nos ven y nos escuchan, pero ese legado que quisiera dejarle a mis hijos y dejarles a ustedes también es esa certeza de que Dios cumple su palabra. Lo que Él prometió, Él lo cumplió, y lo que Él hace no hay quien le dé reversa. Cuando recibimos el llamado para salir de Colombia, recuerdo una señora que nunca había visto antes y nunca la volví a ver. Yo iba saliendo de la iglesia y ella me agarró la mano y me puso un papelito en el cual estaba ese versículo que dice: he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Eso fue todo lo que yo necesité para renunciar a mi trabajo, para renunciar aún lo que estaba haciendo en la iglesia, dejar todo y lanzarme en las manos de Dios, y resultó Él trayéndonos a esta nación. Yo le doy muchísimas gracias a Dios de que mis hijos pudieron verlo. Ellos vivieron lo que fue el antes y cómo llegaron milagrosamente esa carta de invitación, los pasaportes, las visas, y cómo fue subirnos a un avión, y qué experiencia impresionante para ambos. Sé que eso les sostendrá y sé que esa experiencia nunca los dejará, porque ellos lo han vivido y lo han visto, el antes y el después. Así que el legado más importante es: aunque me haya dolido, aunque me cueste, sé que Dios cumple su promesa, y eso es lo que mis hijos han visto y eso es lo que les he enseñado. Dios cumple lo que ha prometido. Así es. Amén. Aleluya. Amén. En conclusión, ya terminando para este episodio, Dios sigue manifestándose hoy. Está su palabra, está su espíritu. Hay momentos que Él habla, hay momentos que Él está callado, para ver si tenemos la paciencia, la perseverancia para seguir buscándolo. Cada encuentro deja una huella en nuestro corazón. Sí, señor. Todos aquí tenemos un testimonio por contar. Todos hemos experimentado de algún modo u otro la bondad de Dios, visto la fidelidad de Dios, experimentado un milagro que no nos esperábamos. Todos tenemos algo que contar, una luz para compartir. Siempre esas vivencias deben producir un amor más profundo por Jesús, una mayor obediencia. Yo quiero dejarte con esta frase: es: no busques las experiencias, porque se convierte en un Indiana Jones en búsqueda del tesoro perdido, del arca perdida, donde él finalmente se da cuenta que el arca no era un cajón. Importaba era la presencia de Dios. Y recordé la película justo anoche antes de pensar en ese tema. Las experiencias siempre van a estar, pero van a pasar. Así como las temporadas llegan, así como los momentos difíciles tienen un inicio y tienen un final. Por eso se llama una prueba, porque no estamos siempre en el salón tomando el examen. Tiene una hora de inicio, una hora de final. Experiencias pasan y podemos convertirnos en cazadores de experiencias, en ir a lo siguiente, en buscarlas, como mi hermano decía, la siguiente canción ungida, la siguiente prédica. Y no es buscar experiencias, es buscar a Dios. Salmos 27:4 dice: una cosa he pedido a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová
para inquirir en su templo. No dicen para contemplar las experiencias de Jehová. Dice contemplar la hermosura de Jehová. Busca primero al sanador antes que la sanidad. Busca primero a Dios antes que el milagro. Busca primero al Señor y todo lo demás será añadido. Amén. Que no oramos para concluir esta belleza de programa. ¿Sabes por qué? Porque tú estás incluido con todas tus vivencias que has tenido con Dios y las que seguirás teniendo. Yo solo quiero enfatizar una frase: no dejes de compartir con tu familia, con tus amigos, aquí con nosotros, las cosas maravillosas que Dios ha hecho contigo. Mientras tú buscas la presencia de Dios, las experiencias con Dios vendrán de una manera impresionante. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por esta noche que nos permites entrar a los hogares de tus hijos e hijas. Señor, tú conoces lo que cada uno de ellos está experimentando, lo que ya vivió y quizás lo que ahora está viviendo. Yo te doy gracias porque esas experiencias le fortalecen, le establecen, fortalecen su fe, le animan, sacan en usted carácter y fuerza. Yo pido, Señor, que cada una de esas experiencias pueda convertirse en un faro de luz para su familia y para los que están alrededor. Que cada uno pueda, en medio de la circunstancia que pueda estar pasando, recordar: si ya lo hiciste una vez, lo volverás a hacer. Si lo hiciste con él, lo podrás hacer conmigo. Por favor, que la fe no falte, que cada uno sea fortalecido, establecido en ti, como habló el apóstol Santiago, que venga sabiduría para enfrentar esas difíciles situaciones y salir de ellas, y esa misma sabiduría nos lleve a evaluar y a ver la grandeza de tu amor y de tu poder. Yo bendigo su vida, usted que me está viendo, con su familia, con sus hermanos, sus hijos. Yo bendigo su vida, bendigo todo lo suyo, bendigo su corazón, que su fe no falte, que usted sea fortalecido, que la gloria de Dios resplandezca sobre usted y los suyos. En nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Nos vemos dentro de 8 días en otro Reencuentros. Bendiciones.